Chicos, buenos días, ¿cómo están? Les saluda el profesor de biología Vladimir Mendoza y esta semana vamos a desarrollar el tema de biomoléculas. Rápidamente demos el concepto de biomoléculas, pues como el nombre lo dice y apelando a la etimología, las biomoléculas son las moléculas que van a formar parte de los seres vivos. Entonces es bastante sencilla la definición o el concepto de las biomoléculas. Bien, también pues recuerden, ya si usted quiere ser un poquito más preciso, que las biomoléculas se van a formar de la unión de los bioelementos. Por eso que es importante que usted recuerde aquello también. Muy bien, ahora las biomoléculas se pueden clasificar de la siguiente manera, así como usted ve aquí en la diapositiva. Tenemos biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Entonces nosotros en esta primera parte del curso, en estas semanas que estamos viendo, vamos a estudiar cada una de estas biomoléculas. Hoy día vamos a hablar de las inorgánicas y en las siguientes semanas hablaremos de las orgánicas. Entonces nuestro objetivo es hablar el día de hoy de agua, oxígeno y dióxido de carbono. ¿Sí? La próxima semana vamos a ver el concepto exacto de biomolécula orgánica. Ahora téngalo en cuenta. Por si acaso, ¿no? Dentro de las biomoléculas orgánicas están los glúcidos, que son los azúcares, los lípidos, que son las grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Bien, vamos a empezar entonces hablando del agua. Ojo que el objetivo de esta clase es hablar acerca de las biomoléculas inorgánicas. El agua es la biomolécula inorgánica binaria. ¿Por qué es binaria, profe? Porque solo tiene dos átomos diferentes. Está formado por hidrógeno y por oxígeno. Por eso es binario. Si tuviera tres átomos diferentes sería ternario. ¿Ya? La fórmula química del agua es H2O. La H mayúscula es el símbolo químico del hidrógeno y la O mayúscula es el símbolo químico del oxígeno. Bien, el agua, como usted sabe, nuestro planeta pues tiene una gran cantidad de agua, aproximadamente el 75% de la Tierra está cubierta por agua. Y en los seres vivos ni hablar, pues mire aquí en esta imagen, un hombre adulto tiene aproximadamente 70% de agua. Una medusa o malagua tiene 95% de agua. Un árbol como el pino tiene 47% de agua. Una semilla, la semilla del cereal tiene 20% de agua. Una lombriz de tierra tiene 83% de agua. Entonces observamos que los seres vivos tenemos una gran cantidad de agua constituyéndonos o formando parte de nosotros. Muy bien, entonces de ahí lo fundamental y lo importante del agua para el ser vivo. Ahora, si lo vemos en la naturaleza, el agua se encuentra en los océanos. 97% de agua está en el océano y solo un 3% es agua dulce, o sea, agua de los ríos, de los lagos. De esa agua dulce, en los casquetes polares y en los glaciares encontramos 79%, también una gran cantidad. Y encontramos pues también aguas subterráneas y aguas superficiales de fácil acceso. Entonces, como vemos, chicos y chicas, el agua es importante dentro del ser vivo y también dentro de nuestro planeta. Por eso que apuntamos acá que la distribución del agua es la más abundante de toda la naturaleza. Ahora, usted también debe saber que el agua tiene estados físicos. ¿Cuáles son? Tres, como vemos acá. En sólido, líquido y gaseoso. El hielo, que es el agua sólida, el agua líquida como tal que consumimos, y el vapor del agua que es en el estado gaseoso. Recuerde que el agua es insípida. Insípida significa que no tiene sabor. Inodora, no tiene olor. E incolora, tampoco tiene color. Importante que recuerde eso. El agua es insípida, inodora e incolora. Y como le mencionaba, se presenta en tres estados: hielo, sólida, agua líquida como tal, en forma líquida, y el vapor en forma gaseosa. Muy bien, son cosas importantes que usted debe recordar. Sigamos. Acá viene un poquito lo complicado. Vamos a ver la estructura molecular, la estructura química. Observe usted aquí, recuerde que la fórmula es H2O, o sea, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Como usted puede ver aquí,
el oxígeno se une a los dos átomos de hidrógeno a través de un enlace. El enlace que une los átomos dentro del agua se llama enlace covalente polar. Entre el oxígeno y el hidrógeno se forma este enlace covalente polar. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Que el oxígeno va a tener dentro del agua una carga negativa y el hidrógeno va a tener una carga positiva. De tal manera entonces que el agua tendrá un polo negativo dado por el oxígeno y un polo positivo dado por los hidrógenos. Por lo tanto, el agua actúa como un dipolo. Miren aquí nuevamente, ¿no? El oxígeno carga negativa, los hidrógenos carga positiva. Entonces el agua actúa como un dipolo, como una molécula que tiene un lado negativo y otro lado positivo. Muy bien. Y eso, chicos, de actuar así como un dipolo, le da una peculiaridad al agua. ¿Cuál es? De que al interactuar con otras moléculas polares, el agua las puede disolver. O sea, el agua las puede separar, ¿no? Entonces, por eso se dice que el agua es un gran disolvente. Imagínese usted o haga el experimento en casa, en un vaso de agua, agregue una cucharita de sal y agítelo. ¿Qué va a pasar? El agua se disuelve, desaparece. Si lo viéramos de un punto de vista microscópico, observaríamos que los átomos de la sal se separan por acción del agua. Igual pasa con el azúcar. El azúcar también se disuelve en el agua porque es una molécula que tiene carga eléctrica. Entonces, vamos a ver la naturaleza bipolar o dipolar que tiene el agua. O sea, el agua disuelve una gran cantidad de componentes siempre y cuando ellos también sean polares. Entonces es importante esta peculiaridad del agua. Otra más, la cohesión molecular. ¿Qué significa eso? Significa, mire, aquí tenemos, mire usted, el láser, acá el puntero láser. Acá está la molécula de agua. Este grande es el oxígeno, este anaranjado es el oxígeno, los azules son los hidrógenos. Cohesividad o cohesión molecular significa que una molécula de agua se puede unir fuertemente a otras moléculas más. Profe, ¿y ahora cómo es que se une la molécula de agua a otras moléculas más? Mire, el hidrógeno que es positivo se une al oxígeno que es negativo de la otra molécula. El positivo se une con el negativo. Esos enlaces que se forman, esos enlaces que estamos viendo aquí, se llaman enlaces puentes de hidrógeno. Ojo, entonces el enlace que une a las moléculas de agua entre sí es el puente de hidrógeno. Sin embargo, el enlace que une a los átomos dentro del agua era un enlace covalente polar. Una molécula en estado sólido, una molécula de agua en forma de hielo, se puede unir hasta 4 moléculas de agua más a través de este puente de hidrógeno. En conclusión, ¿qué es la cohesión molecular? La capacidad que tiene el agua de unirse fuertemente a 2 o más moléculas de agua que están a su alrededor. Eso es cohesión molecular. Pero también tenemos la adhesión. ¿Y qué significa adhesión? Que es la capacidad que tiene el agua de unirse a otras superficies. De ahí que podríamos mencionar, ¿no? ¿Por qué el agua moja? ¿No? Incluso hasta parece gracioso o cómico, ¿no? Pues el agua moja porque seguramente la superficie donde ha entrado en contacto también tiene carga polar. Y por eso es que se ha podido unir. Si la superficie no tuviera carga polar, si la superficie fuese neutra, entonces no podría mojarlo. Prueba de ello es que usted mezcle el agua y el aceite en un vaso con agua, agregue el aceite y va a ver que no se mezcla. ¿Por qué? Porque el aceite es una grasa y las grasas son apolares, no son polares. Entonces, adhesión, ¿qué significa? La capacidad del agua que tiene para unirse a otras superficies. Muy bien, ahí lo vemos. Aquí estamos viendo, ¿no? Gotitas de agua adheridas a esta pared de vidrio o a este papel filtro. Entonces la adhesión, vuelvo a repetir, es la capacidad que tienen las moléculas de agua de unirse a otras superficies. Y cohesión es la capacidad que tienen las moléculas de agua
de unirse entre sí. Pues eso deben ustedes de recordar. Otra propiedad importante del agua es la capilaridad. ¿Capilaridad qué significa? Que es la capacidad que tiene el agua para ascender, para subir a través de pequeños tubos delgados llamados capilares. Y esto se debe a la cohesión y a la adhesión del agua. Mire usted, tenemos acá, mire, vamos a ampliarlo. La ampliamos, muy bien. Una plantita, las raíces, tallo, hojas. Entonces, todos sabemos, y si no lo sabe le comento, que el agua absorbe, perdón, que la planta absorbe el agua a través de las raíces. Las raíces absorben el agua. ¿Y a dónde mandan el agua? Hacia las hojas que se encuentran más arriba. La pregunta es cómo sube el agua desde las raíces hasta las hojas. Ojo que la planta no tiene un motor que impulse el agua. ¿Cómo lo hacen? A través de la capilaridad. O sea, el proceso de ascenso, el proceso de subida del agua hacia las hojas se llama capilaridad. Miren, sacamos un pedacito de acá del tallo y lo vemos acá ampliado. Ahí está. ¿Qué vamos a observar? Que en primer lugar las moléculas del agua se van a adherir a las paredes del capilar. Se adhieren. ¿Se acuerdan que era adhesión? La capacidad de unirse a superficies. Y luego cada molécula de agua adherida a la superficie se va a cohesionar con más moléculas que lo rodean. De tal manera que eso va a permitir que un gran bloque de agua ascienda a través de esos capilares. Entonces chicos, chicas, niños, niñas, ya saben qué es la capilaridad, la propiedad que tiene el agua para poder subir o ascender a través de tubos finos llamados capilares. ¿A qué se debe esta propiedad? A dos propiedades más del agua, a la adhesividad y a la cohesividad que tiene el agua. Ahora, un dato importante, chicos, ustedes habrán visto árboles de repente cerca de sus casas que miden 2, 3 metros. Ahora, ¿cómo es que el agua llega desde la raíz hasta las hojas más altas? Por capilaridad. O sea, por estos mecanismos que hemos explicado es que el agua puede subir 2, 3 metros. Pero es impresionante. Hay unos árboles llamados secuoyas que pueden medir hasta 100 metros, 200 metros. ¿Y cómo llega el agua y cómo recorre el agua a tanta altura? Justamente gracias a la capilaridad interior que tienen estos árboles. Es importante entonces esta característica del agua. Muy bien, sigamos. Ahora hablemos de las sales minerales que están dentro de los seres vivos. Las sales minerales o las sales simplemente se pueden clasificar de dos maneras. Pueden estar precipitadas o pueden estar disueltas. Si están precipitadas, o sea, precipitadas quiere decir que están en estado sólido, cumplen una función estructural. Por ejemplo, profe, lo vamos a encontrar en los huesos, en los dientes. Encontramos en nuestros huesos fosfato cálcico, carbonato cálcico o hidroxiapatita, ¿no? Que son componentes de sales de calcio en los huesos, en los dientes. Y mire aquí también, lo que vemos acá es la conchita de un caracol. También algunos moluscos. Función estructural, protección, ni hablar. Pero las sales que están disueltas en la sangre de repente, cumplen una función diferente. Es una función reguladora que va a permitir mantener la homeostasis corporal. ¿Qué cosa es homeostasis corporal, profe? Chicos, recuerden, homeostasis significa el equilibrio del medio interno. Entonces, como dice ahí, ¿no? Va a permitir el equilibrio hídrico. ¿Hídrico qué significa? Significa de la cantidad de agua que hay dentro del ser vivo. Ahora, ejemplos. Dentro de las sales disueltas tenemos al calcio, que permite la contracción muscular. El símbolo químico del calcio es Ca, no se olvide. El Na y K, Na es el símbolo químico del sodio y la K es símbolo químico del potasio. Permiten impulsos nerviosos. Y aquí también tenemos otras sales disueltas importantes para la homeostasis corporal. Muy bien, ahí está. Ojo que el calcio también participa en la coagulación sanguínea. Chicos, vamos a ver ahora los gases, pero eso ya lo vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.